Está en el departamento del Cauca un delegado del gobierno, el viceministro de Diálogo Social y Derechos Humanos, Gabriel Rondón, intentando hablar con los indígenas Misak, que ayer protagonizaron estos actos disturbios, quemaron la montaña. El atentado, Ricardo, se produjo, el de la motobomba, en momentos en que ya estaba llegando... En la retaguardia de la Unidad de Mantenimiento y Defensa del Orden, el viejo ESMAD. El antiguo ESMAD, claro. Y por eso lo grave, porque estaba actuando el ESMAD y en la retaguardia del ESMAD, actuando la Panamericana, detonan la motocicleta bomba. 8:03, señor viceministro Rondón, buenos días. Muy buenos días para ustedes y los que nos escuchan. Viceministro, ¿ya ustedes saben si los indígenas Misak están también detrás del atentado con la motobomba? No, señor. En este momento eso es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, quien estuvo haciendo parte del puesto de mando unificado, del cual ya tenemos más de 72 horas activo para abordar el tema del bloqueo de la Panamericana, y eso ya es materia de investigación de esa entidad. Vice, ¿y en qué va la negociación? ¿Qué están hablando con estos indígenas que están allí en el Cauca? Bueno, hay que decirlo que la negociación o el trabajo que hemos venido haciendo con el pueblo Misat, algunos de los pueblos Misat asociados a AISO, corresponde a varias solicitudes de varias carteras del gobierno nacional en las cuales se ha avanzado. Han planteado por lo menos temas de agricultura, salud, educación, ya se han avanzado. Hay un punto en donde ellos solicitan un decreto que les dé la categoría de autoridad tradicional indígena especial pública. Y quien define la autoridad tradicional indígena son los mismos pueblos indígenas. Un gobierno no podría llegar a definir esta categoría porque rompería con la autonomía de los pueblos. Además, este decreto fue socializado en las páginas del ministerio, recibió varias observaciones, entre ellas de pueblos indígenas, en donde nos plantean la inconveniencia de otorgar desde un ente que no es propio una categoría tradicional indígena. Viceministro, y esa categoría que quiere, que son los integrantes de ese colectivo, de ese movimiento AISO, ¿qué derechos les da o por qué ellos insisten en esa categoría de reconocimiento por parte del gobierno? Primero, es un reconocimiento político, como normal se pide cualquier otra organización, pero hay que plantearlo que hay una mesa, por lo menos la mesa de concertación permanece, la MPC, donde hacen parte más de 119 pueblos indígenas. Un decreto de esta índole rompería con esa mesa de interlocución y trabajo articulado con los diferentes pueblos. Dos, obviamente esto le da mayor autonomía para acercarse a recursos públicos. Y tres, como lo planteamos y te lo hemos dicho, no es por la vía de un decreto donde nosotros podemos darle autoridad, la categoría de autoridad tradicional indígena a un pueblo, porque constitucionalmente no se puede. Lo que hay son decretos que le dan fuerza a las mesas de trabajo, pero no definen la categoría de autoridad indígena a un pueblo. Sí. Entonces, básicamente eso es por esa línea. Sí, en este momento, ¿en qué están allí en el departamento del Cauca, en la vía Panamericana, viceministro? ¿Hay posibilidad de que regrese el bloqueo? Ellos han dicho que es un bloqueo indefinido, producto de este reclamo. ¿En qué situación están hoy en el Cauca? En este momento en el Cauca nos encontramos en la vía, total tranquilidad. Hicimos un puesto de mando unificado hacia las 6 de la mañana, tendremos otro hacia las 10 de la mañana. No tenemos bloqueo en este momento ni concentración de personas en el punto del túnel. Yo estaré en la Defensoría del Pueblo, como los hemos convocado a que nos reunamos, a que nos hablemos con los abogados, miremos el alcance de un acto administrativo que les pueda cobijar a ellos una mesa de diálogo permanente, pero hasta el momento, digamos, estamos ahí. Hemos tenido diálogo con otros pueblos, hoy está el CRI en Bogotá, tenemos una mesa con los UWA, nos hemos reunido con los Guayú en otras partes, entonces solamente tenemos ese punto ahí de complejidad en el marco de una categoría, un decreto que no podríamos dar. Viceministro, ¿por qué parecieran coordinadas todas las protestas indígenas en este preciso momento en Colombia? Yo creo que eso tiene que ver con años de falta de oportunidades, pero también porque sienten que hay un gobierno que los escucha mal. ¿Cuál es el inconveniente? Que tal vez se han equivocado y que solamente pareciese que el bloqueo de una vía es la forma de interlocutar. Nosotros hemos dicho que no, tenemos todos los canales abiertos para dialogar con las personas y no hay necesidad de bloquear una vía. Claro,
Pero se lo pregunto, viceministro, porque coinciden en el tiempo el bloqueo de la Panamericana, el bloqueo de la vía entre Risaralda y Quibdó, el bloqueo de Medellín al Urabá, la llegada de la minga indígena a Bogotá. Entonces, pues el gobierno lleva 2 años. ¿Por qué justo esta semana y por qué justo en estos días? Son dinámicas propias de las organizaciones. Claramente los pueblos indígenas tienen coordinaciones a nivel nacional. No digo que esto esté pasando, pero pues digamos hay unas coincidencias que también podrían entrar a un análisis un poco más profundo, pero claramente ¿Usted no ve la mano de ningún grupo armado detrás? No, sería uno muy temerario decir que hay personas, grupos armados movilizando población indígena. No, eso sería una irresponsabilidad, una estigmatización total y no, eso sí sería muy complejo afirmar eso. Pero estos grupos, los MISAC allí en el departamento del Cauca, ¿no han sido violentos? ¿No están utilizando, leo entre comillas, terrorismo según el ministro de Defensa? Hay unos temas, hay una cosa que hay que tener claro frente a los hechos lamentables del día de ayer. Hubo una protesta, un bloqueo, pero en el marco de ese bloqueo o cercano a ese bloqueo hubo la puesta de un artefacto explosivo que está siendo parte de investigación de los grupos del CTI de la Fiscalía. Sí, pero decir que detrás están, digamos, organizados o dirigidos por grupos armados sería una irresponsabilidad. Lo que uno sí puede plantear es que lamentablemente en algunas zonas del país... ¿Pero por qué sería una irresponsabilidad si lo de ayer fue en boca del ministro de Defensa un acto terrorista? Claro, no. Escúcheme bien lo que quiero decir. Sí. Lo que sí es claro es que pareciese que hay grupos armados que quieren utilizar algunos elementos de la protesta social o aprovecharse de escenarios de la protesta social para camuflarse y generar acciones de terrorismo, que es distinto a que los grupos armados organicen la protesta social. ¿Y qué diferencia, qué diferencia hay entre una cosa y otra? Totalmente la diferencia es notoria. Uno puede organizar una reunión con unas personas para hacer una reivindicación, con una línea clara de una reivindicación. Otra cosa es que aprovechándose de ese escenario, terceros utilicen esa aglomeración de gente, esa protesta social para colocar artefactos explosivos. Son 2 cosas totalmente distintas. Vale, es el viceministro Gabriel Rondón del gobierno allí dialogando con los MISAC en el Cauca. Gracias, señor viceministro, feliz día. Feliz día para todos ustedes y muchas gracias. 8:10 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.